Bueno, Seferino, la pregunta es, ¿Báez podrá ser un futuro arrepentido? Yo creo que hay muchas posibilidades, pero depende de la presión de su familia. Ahora, ¿quién mejor que nuestros invitados para contestarlo, no? Rafael Flores, diputado, y Álvaro de la Madrid, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted escribió un libro Sí, vinculados... en el 2010. ¿En el 2010 se llamaba? ¿Se El llama? Pingüino Emperador, 20 años de poder bruto. ¿Y a quién te referías? Me refería a Kirchner y al manual de Santa Cruz replicado a la nación, bueno, que hoy explica lo que hemos vivido en estos últimos años. Un poder sin control que arrasó las instituciones. Rafael, ¿crees que Báez puede ser un arrepentido? Bueno, creo que lo están considerando definitivamente, y lo bien que hace además, ¿no? Porque la realidad es que Báez no era el jefe de la banda. Esta organización fue diseñada en su momento para crecer económicamente apropiándose de los sobreprecios de la obra pública por Néstor Kirchner, y para eso tuvo a su lado, como un fiel seguidor, a Lázaro Báez. Austral Construcciones, todo el sistema de Austral Construcciones es creación de Kirchner, que no solo lo organizó, sino que además lo controló y cometió, bueno, un error involuntario, pero la realidad es que su muerte es la que precipita la crisis adentro de todo ese grupo. ¿Eso por qué? ¿Porque no se llevaba bien con Cristina, Lázaro? Lázaro se llevaba muy bien con Kirchner. Era un hombre de la más absoluta confianza y él era totalmente leal a Kirchner. Cuando Kirchner muere y la familia, y muere con él también un control muy obsesivo de las cosas, el control de los cuadernos, de las libretas, donde anotaba no solamente de los ingresos y egresos de Austral Construcción o de la obra pública, sino de muchos otros ingresos y egresos que tenía ese grupo, o que tenía el gobierno, o que tenía Elba en particular. Cuando él muere, la cuestión empieza a tener ahí algunos problemas. La familia Kirchner busca esos cuadernos, puede ser que hayan visto algunos faltantes en el cuaderno y hayan señalado a algunos posibles responsables de eso en la figura de los Báez. De todas maneras, lo que me parece a mí central en esto es que Báez no tomó conciencia hasta tarde, porque si no, digamos, de que se había roto definitivamente el sistema que le garantizaba impunidad. Por eso Báez se sube a uno de los aviones de su flota privada sin tener conciencia de que del otro lado lo esperaba la cárcel. Si hubiera entendido que el sistema que le había garantizado protección se había cortado porque la decisión que habían tomado la expresidenta Kirchner con el juez Casanelo era que se tenía que cortar en Báez para que no la alcanzara a ella, posiblemente Báez, en lugar de tomar el avión rumbo a Buenos Aires, se hubiera escondido en alguna de las muchas estancias que tenía. Esto es uno de los datos que a mí me parece centrales en todo esto. Esto es lo que la familia de Báez, especialmente el chico que hace la presentación, es lo que ellos observan. Claro. Que de pronto, si la justicia cae sobre ellos, se van a quedar sin nada. El jefe de esa familia, independientemente de las cuestiones personales que ni me interesan, iba a quedar preso, y posiblemente alguno de sus hijos. Ante eso, agarran el mantel y tiran. Dicen, nosotros no comeremos, los demás tampoco. Es un mensaje muy interesante el que le han mandado a la expresidenta, que debe estar sumamente nerviosa y tiene motivos para eso. Álvaro, ¿qué pensás? ¿También creés que esto es una toma de conciencia del hijo de Báez, tal vez de la esposa o ex esposa de Báez, de que realmente se cortó cualquier vínculo con Cristina? Sí, yo coincido con Rafa. Creo que Báez se dio cuenta en la cárcel y que su familia se dio cuenta después. Porque además hay un dato que es muy importante. Antes de esa detención que citaba el Rafa y las condiciones en que se dio,
Ya la expresidente había mandado a Echegaray, porque no se cortó solo, a decir que se imaginaba a Báez preso. Ya habían mandado a Alicia a negar que lo conocía casi, que alguna vez estado Pero con él. acá estás Sí. diciendo algo importante. Usted dice que todas estas declaraciones de los Echegaray y Alicia están impulsados. Sí, por la expresidente. Por la Yo expresidente. lo que creo, como dice Rafa, y el primero que lo dijo fue el juez de la causa, y es una barbaridad. Esto no involucra a la presidente, dijo está Casanelo. afuera, Casanelo. Y creo que acá quiero ser muy claro y muy contundente en lo que voy a decir y qué es lo que está en juego y lo que a mí me preocupa. Creo que tanto el actual gobierno como la expresidenta no creían que esta situación se iba a dar y se iba a dar tan rápido. Los dos están campeando con la situación y les queda muy cómodo que todo quede en Báez por distintas cuestiones. ¿Por qué para Macri le quedaría cómodo? Porque Macri debe exhibir alguna respuesta en cuanto a investigar esta corrupción pornográfica de estos años y que se precipita con el tema del video. Yo no creo que la sociedad argentina, es muy triste lo que voy a decir, se haya cansado de la corrupción. Lo que sí se cansó, y hay que ser muy preciso con la utilización de las palabras, es de la soberbia, de la violencia política y del autoritarismo. Después, ante la contundencia de ese video, que hay una gran toma de razón de lo que veníamos denunciando tempranamente desde Santa Cruz, que es un gobierno que iba a utilizar el poder para delinquir, hoy la sociedad toma conciencia de la magnitud. Yo he denunciado que la real corrupción es cerca de 21.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 21.000 millones de dólares, cuando Cristina era presidente y cuando me decían que era una barbaridad. Hoy los hechos, ¿sí?, empiezan a demostrar y a orillar que esos números son más o menos de esa manera. Porque la corrupción no es solamente la obra pública, como también decía el Rafa, ¿sí? Es todo una organización del gobierno para delinquir y han convertido casi al Estado en un Estado delincuente. Y tiene que ver con nexos y vínculos internacionales, contrabando, narcotráfico, subsidios, Enarsa, Venezuela, fideicomisos, es decir, Ministerio de Planificación. La corrupción ha sido lo que ha sobrado en la Argentina en estos años. Ahora, Rafael, lo que usted dice es razonable. Ahora, ¿no es demasiado pretencioso de la expresidenta precisamente pretender que Lázaro Báez cargara inocentemente con toda la culpa? No, es comprensible lo de la expresidenta, que debe estar. El susto a veces aconseja soluciones equivocadas, pero la presidenta tiene que estar muy asustada, porque si todo esto avanza y si no se corta en Lázaro, sigue hasta ella. Yo, de todas maneras, hay una reflexión que quiero compartir con ustedes porque me parece hasta en algún sentido surrealista. Hace aproximadamente un mes, Carlos Pañi escribió en La Nación que el juez Rafecas y el juez Casanelo, enemistados por cuestiones personales, habían dejado de lado esa enemistad y se habían puesto de acuerdo para salvar a Cristina. Como en la realidad del mundo es que lo visual es más importante que lo que se lee, hace pocas horas Eduardo Feynman apareció en televisión dirigiéndose directamente a Casanelo, diciéndole que cobraba 3 millones de pesos que le habría pagado mensualmente Lázaro Báez, que se había reunido para salvar a Cristina, que había hecho todo lo posible para que eso sucediera, ratificando lo que antes había escrito Pañi, que además de decir que esos dos jueces federales se habían puesto de acuerdo de esa manera, también sostenía que Casanelo se comunicaba por un sistema encriptado directamente con Cristina diariamente. Casanelo ha dicho, yo nunca me reuní con ella. ¿Cuál es el resultado de esto? El juez manda una nota que se publica en el sitio de la Corte Suprema, donde dice, para gran sorpresa de todos, que no es cierto que él haya recibido 3 millones de pesos, ni que es cierto todo lo demás, como si fuera posible. Uno no se imaginaría que un juez diga, sí, efectivamente, yo cobré 3 millones de pesos de Lázaro Báez, efectivamente me puse de acuerdo con otro juez para cometer un delito y salvar, aunque no correspondiera a la expresidente, y este país ha digerido eso como si tal cosa. Bueno, es que digerimos Que lo haya muchas digerido cosas. el país es lo de menos, en Sí. todo caso. El Poder Judicial lo ha digerido como si tal cosa.
¿Qué clase de justicia existe en la Argentina para que estas cosas pasen y se naturalicen? ¿Cómo es posible que la Corte Suprema, si yo me imaginaba que Lorenzetti iba a salir con algo frente a esto? En cualquier país del mundo, en cualquier país civilizado, sucede que alguien dice las cosas que se dijeron sobre un juez y el estrépito sería increíble. En la Argentina no pasa nada. ¿Cómo están viendo la tarea del fiscal, Marijuán? Bueno, es activo, sí, ha recorrido la Patagonia, ha conocido bien la provincia de Santa Cruz. 3 años más tarde no ha encontrado las cosas que se imaginaba uno que podía Pero llegar esa haber llegado a imagen, encontrar. ¿no es un poco decepcionante? Definitivamente lo es, claro que lo es. Álvaro. Sí, claro, y además demuestra que la regla de estos años en la Argentina es que el delito pasó por arriba a la ley y que el poder pasó por arriba a las instituciones. Mire, como dice el Rafa, en 2 viajes en Santa Cruz, mire todo lo que han encontrado, cuánto se hubiese evitado en estos 12 años si se hubiera dado atención a muchas de las denuncias que hicimos y que la sociedad no nos escuchó, porque la sociedad no nos escuchó. El otro día me decían periodistas, vos Álvaro dijiste la verdad muy rápido, y yo le contesté, sí, claro, como ya lo decía Napoleón, el que dice la verdad muy rápido raramente le va bien. Claro, porque aclaremos que Álvaro de la Madrid vivió mucho tiempo en Calafate. Claro, en Calafate fui candidato a intendente en el 2007 y ya en el 2007, en mi cierre de campaña dije, todos saben que hay corrupción en Calafate, quiénes son los corruptos y dónde viven. Y el corrupto tarde o temprano se termina autodenunciando porque termina exhibiendo jactanciosamente lo que logró a través de procedimientos indebidos. Es decir, lo que está en juego en la Argentina no es si va a haber necesarios encarcelamientos, es si nos convertimos en un país serio y eso viene de la mano únicamente del combate a la corrupción y a las mafias. Ahora, ¿con qué combatimos la corrupción? Si acá Rafael Flores pone en un signo de interrogación al propio juez Casanelo y al propio fiscal Marijuán. Porque la realidad es que la sociedad argentina piensa, y los hechos le dan la razón, que los que tienen que investigar no tienen la estatura moral para hacerlo, para decirlo con letras más claras. Pero permítame que los corruptos están investigados por jueces que pueden ser tan corruptos como ellos. Eso es muy cierto, Rafael, pero permítame ser optimista. Nadie pensaba que solo 5 o 6 meses después de asumido el nuevo gobierno estaría nada menos que Lázaro Báez preso y la presidenta con este problema de el futuro. Por esa mutación de nervios. No, por esa mutación zoológica que tuvo el juez Casanelo, que se convirtió de tortuga en liebre, digamos. Pero no le alcanza. Pero no alcanza. Son gestos que inevitablemente se tenían que tomar, la cosa estaba explotando, pero hasta ahora no se ve que las cosas avancen como debieran. Pero ¿no confía usted en la necesaria deseo de supervivencia de la liebre ex tortuga? Él sabe que para seguir siendo juez tiene que seguir adelante. No, vamos a ver, puede ser, vamos a ver hasta dónde se llega. Yo digo lo que veo, tengo un escepticismo tomado de la realidad. Yo soy un sujeto optimista. Pese a todos los esfuerzos que hacen estos señores para que uno no lo sea, yo soy optimista. Deseo realmente y tengo la esperanza de que esto avance. Me parece que de estas conversaciones multiplicadas depende mucho eso. Ahora, es decir, da que la haya sensación de que una Báez fuerte presión de la sociedad. En algún momento, si ven que en realidad hay toda una conspiración para que recaiga todo en él y termine todo en él, algo va a hacer. Pero claramente va a ser el testaferro. Va a salir a decir lo que era. El jefe era otro. La familia Kirchner es la dueña de la plata que yo cobraba. Y el problema tal vez es ese, que la tenga Báez. Lo que está en juego es si triunfa la impunidad o el Estado de Derecho o si triunfa la extorsión, ¿sí?, victimizadora de la expresidente o la verdad en la Argentina. Ahora, da la sensación, ¿ustedes creen que hay impulso político a esto o todo lo contrario?
o hay negociaciones? Porque se dicen tantas Yo espero cosas. que la razón de Estado no se le ocurra a nadie. Ya la viví en la época de la Alianza. Cuando empiezan con la razón de Estado, hay que ponernos nerviosos. Claro. Así que esperemos... Hay que estar atento porque siempre aparece algún periodista que dice, ojo, la gobernabilidad. No, claro. ¿No? Estamos hablando de eso. De eso se ha utilizado, desde el comienzo se habla del Por eso, tema de la esperemos que la razón de gobernabilidad. Estado no se imponga. Esperemos, porque además sería suicida. Estas cosas... uno puede ironizar un poco, podemos decir algo de una manera que sea menos dura, si se quiere, pero la cuestión es grave. Por eso digo que está en juego, disculpame Rafa, No, si podemos volver a la normalidad institucional, porque no se trata de los encarcelamientos y de investigar la corrupción para atrás, se trata si vamos a poder generar los anticuerpos como sociedad y como país para que lo que pasó no pueda suceder más. Bueno, los dos, muchísimas gracias y nosotros nos despedimos. Hasta el miércoles, otro miércoles apasionante. Hasta la próxima semana. Bueno, los dos, muchísimas gracias y nosotros nos despedimos. Hasta el miércoles, otro miércoles apasionante. Hasta la próxima semana.